Transformando Vidas es presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Un espacio para compartir la palabra de Dios. Bienvenidos. Niños, por favor, van a su salón. En esta hora yo quiero compartirles, hermanos, vamos todos a aprender de la palabra de Dios. Amén. Porque todos aprendemos de la palabra de Dios cada día. Y en esta oportunidad quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15 y versículo 16 vamos a leer. Enviamos un saludo para todos aquellos que nos están sintonizando ahora a través de los medios de comunicación como la televisión, las redes sociales. En el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga, les guarde. Y estamos orando por ustedes para que el Señor también sea propicio a cada uno de ustedes. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. ¿Estamos ahí, amados? Muy bien, leamos la palabra del Señor. Dice, en el nombre de Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Basados en este versículo, Juan 15, 16, que habla de una gran verdad, de que todo hombre y mujer, los que ya estamos dentro del reino de los cielos, en un momento de nuestra vida, el Señor nos llamó. Nos llamó en medio de un mundo perdido, en medio de un mundo de pecado. Él nos llamó. Nosotros, hermanos, hemos sido elegidos por el Señor. La palabra claramente dice, por favor, repita conmigo este versículo 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. Es decir, que no fuimos nosotros los que tomamos la iniciativa de buscarle a Él. Más bien le huíamos al Señor. Le jugábamos la vuelta al Señor cada vez que Él usaba a alguien que nos quería predicar de su palabra. Dice, sino que yo os elegí a vosotros. Repita conmigo esa porción, sino que yo os elegí a vosotros. Y dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí claramente en este versículo, y por eso solamente voy a usar este como una introducción al tema de hoy, el llamado de Dios al hombre. El llamado de Dios al hombre. Dios llama a los hombres con una triple vocación, dice la Escritura, sin la cual para el ser humano no hay felicidad y no hay una vida verdadera, una vida de propósito. Ahora, ¿cuáles son los llamados que Dios hace al hombre a lo largo de la historia de la humanidad? Los llamados de Dios, hermanos, son básicamente tres. Hay muchos llamados, pero hoy quiero compartirles tres llamados. El primero es el llamado a la salvación. El segundo llamado es a la santificación. Y el tercer llamado es al servicio a Él. Amén. Y voy a desarrollar cada uno de esos puntos de la enseñanza de hoy, el llamado de Dios a los hombres. Con la claridad en nuestra mente y en nuestro corazón de que fue Dios el que nos eligió a nosotros. Amén. En medio de un mundo lleno de maldad, lleno de pecado, Dios tuvo misericordia de nosotros, y aunque muchas veces huimos a ese llamado, finalmente el Espíritu Santo hizo la obra en nosotros de convencernos de pecado, de convencernos de que teníamos la necesidad de acercarnos a Dios, en primer lugar para el perdón de nuestros pecados. Pero luego, una vez siendo alcanzados por el Señor, empieza un proceso, o empezó en nosotros un proceso que se le llama el proceso de la santificación.
Ahora, la santificación es el proceso que inicia desde que el hombre y la mujer acepta a Cristo en su corazón. Y ese proceso de santificación, no hay un tiempo límite en el cual un creyente pueda decir, ya soy completamente salvo, y santo. Ya no hay un periodo de tiempo en el cual el creyente diga, ya la obra de santificación ya está completa en mí. Así que, hermano, eso, la verdad, uno quisiera hacerlo, pero la Escritura dice que no es así. La Escritura dice que el proceso de santificación que inició cuando nos convertimos al Señor y que abarca todos los años de nuestra vida sobre la faz de la tierra, va a finalizar cuando usted o yo pasemos a la presencia del Señor o cuando Él venga a arrebatar a su pueblo. Entonces se completará el proceso de la santificación. Mientras ese momento no llega, cualquiera de los dos, o que partamos a estar con el Señor, o que Él venga por su iglesia, hermano, mientras eso no suceda, usted y yo estamos sujetos a un proceso de santificación. Ahora, ese proceso de santificación, en otras palabras, sería un proceso de limpieza. Limpieza de nuestra mente, limpieza de nuestro corazón, limpieza de nuestra alma, limpieza en todo nuestro ser. Y de eso es lo que quiero compartir. Pero no queda solamente ahí. La Biblia dice, una vez salvo y metido al proceso de la santificación, ahí también Dios nos llama para que nosotros le sirvamos a Él. El Señor no nos ha llamado para otra cosa, sino que nos ha llamado para el servicio al Señor. Pero vamos a la Escritura. Dejemos que la Biblia sea la que nos hable y desarrolle esta enseñanza. Yo solamente soy el portador de la palabra. El Espíritu Santo es el maestro. Vayamos a Marcos en el capítulo 1, por favor. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, vamos a leer los versículos del 16 al 20. Y aquí vamos a ver en este pasaje cómo el Señor muestra la realidad de que es Él el que llama al hombre, que es Él el que toma la iniciativa, que es Él el que elige al hombre y a la mujer, en primer lugar para ser salvo, en segundo lugar para ser santo y en tercer lugar para que le sirva. Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. La Escritura dice, lea conmigo, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Amén. 20. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ahora, usemos un poquito la imaginación. El Señor Jesucristo va caminando por la ribera, por la orilla, ¿verdad? De ahí, del mar de Galilea. Él va caminando, Jesús va caminando por la orilla del mar de Galilea. Y de repente dice la Escritura que ve ahí a Simón y a Andrés. Y los llama. Y los llama. Ahora, Dios siempre llama a gente ocupada. Dios siempre llama a gente que está ocupada en sus quehaceres propios, en lograr sus éxitos, sus metas, sus propósitos. Pero lo que ellos no sabían hasta ese momento era que el Señor les iba a cambiar la vida totalmente. Porque es ahí donde el Señor Jesús le dice, ahora ustedes ya no van a ser pescadores de peces, sino que ahora ustedes van a ser pescadores de hombres. Amén. Ahora, notemos la parte central de esta parte, que es el Señor el que llama. Ahora, notemos cuál fue la reacción de estos 4 varones a los cuales el Señor llamó en un momento nada más. En un momento, en una pasada del Señor Jesús por la orilla del mar de Galilea, dice que Él los llamó. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Obediencia. ¿Lo siguieron? ¿Verdad?
Ahora, ¿pusieron algún pretexto? ¿Pusieron algún obstáculo? No dijeron, Señor, permíteme pensarlo, porque no estoy muy seguro. ¿Y sabe usted que hay mucha gente así? Hay mucha gente que cuando el Señor lo llama, hermano, dice, es que no estoy preparado. Mucha gente dice, no estoy preparado especialmente para aceptar a Cristo. Yo sé que la experiencia de cada uno de nosotros en algún momento ha sido esa, ¿no? Cuando usted ha evangelizado a una persona y la persona le oye todo su discurso, le oye toda su evangelización, para que al final le diga, no estoy preparado. Hermano, qué frustrante es eso, ¿no? La verdad que para mí es frustrante que después de haberle presentado el evangelio a una persona me responda, es que no estoy preparado. Pero la verdad, hermano, es de que el llamado de Dios a la salvación debe ser algo que el hombre debe responder así, en el acto. ¿Verdad? En el acto. Porque no es cualquier persona que está llamando al individuo, sino que es Cristo mismo el que lo está llamando. Es Dios mismo el que lo está llamando, porque Dios quiere bendecirlo. Y la primera bendición que le quiere dar Dios al hombre y a la mujer, hermano, es la salvación de su alma. ¿Cuántos agradecen a Dios por su llamado? Ojalá hubiéramos sido como estos varones, ¿verdad? Ojalá hubiéramos sido. En el caso mío no fue así, no sé el suyo, pero muchas veces, hermano, a mí me predicaron el evangelio, hermano, y la actitud mía fue de negar, de poner pretextos, de decir no estoy preparado. Cuando realmente, hermano, si yo hubiera entendido el llamado de Dios cuando tenía 15 años de edad, hermano, me hubiera evitado muchos problemas en la vida. Probablemente no hubiera caído en los vicios, probablemente no hubiera caído, hermano, en el alcoholismo y en otro tipo de pecados que yo practicaba. Si a la edad de 15 años, que cuando yo conscientemente oí por primera vez la palabra de Dios, si yo hubiera atendido al llamado de Dios, hermano, muchos problemas me hubiera evitado. Pero, hermano, de todas maneras Dios me siguió llamando y llegó el momento en que acepté el llamado. Amén. Pero es Dios el que llama, ¿verdad? Y estos 4 pescadores actúan de una manera rápida y hasta incluso, fíjese bien, en el versículo número 20 dice, y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿qué dice? Le siguieron. O sea que no la pensaron. No la pensaron. Ahí dejó el negocio de la pesca. Ahí dejaron el negocio de la pesca. Ahí está papá, que se encargue él del negocio. Pero yo tengo un negocio mejor, que es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Porque lo mejor que podemos hacer es conocer a Dios, es conocer a Cristo y recibirlo en nuestro corazón como nuestro Señor. Hay un negocio mejor que la pesca. Hay un negocio mejor que cualquier trabajo que usted pueda tener, y es el negocio de las almas. Ganar almas para Cristo es el mejor negocio que puede haber. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Él nos ha llamado no para ser famosos, Él nos ha llamado no para ser millonarios, no nos ha llamado, hermano, para otros motivos, sino que Dios nos ha llamado en primer lugar para que seamos salvos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es la primera, la más grande necesidad del ser humano. Una persona puede tener necesidad de sanidad. Una persona puede tener necesidad de recursos económicos. Otra persona puede necesitar cualquier cosa. Pero la mayor necesidad en el ser humano es la de ser salvo. ¿Sí o no? Es la mayor necesidad del ser humano. Ahora, vayamos ahí mismo en Marcos, en el capítulo 2, y leamos el versículo 13 y el 14. Marcos 2, versículos 13 y 14. Leamos. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aleluya. ¿Se da cuenta? Aquí otro hombre con un trabajo totalmente diferente, ¿verdad? Este era recaudador de impuestos. Tenía otro trabajo.
Pero también Dios se acerca y lo llama. ¿Sabe por qué? Porque este hombre llamado Leví tenía una buena posición en el gobierno de aquel entonces. Era recaudador de impuestos. Tenía un buen trabajo. Tenía un buen ingreso familiar. Pero su mayor necesidad era la de ser salvo. Amén. Y ahora, ¿por qué el Señor me llevó a este pasaje? Porque hay personas en el mundo entero que tienen una posición en la sociedad, ya sea una posición, hermano, intelectual, una posición económica, hermano, pero igual, cualquiera que sea la situación de cada ser humano, también tienen un alma que necesita ser salva. Porque también los ricos necesitan ser salvos, ¿sí o no? También los intelectuales necesitan ser salvos. También los funcionarios públicos necesitan ser salvos, porque también ellos tienen alma. Toda persona en el mundo, hermano, es un alma que necesita ser salva. Y no importa la posición, unos son pescadores, estos son recaudadores de impuestos, trabajando para el gobierno. Pero igual necesitaban atender el llamado de Dios para la salvación. Amén. Dice amén la iglesia. Ahora, note la actitud de Leví. Dice que el versículo 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. ¿Se imagina usted la posición de Leví? Imagínese, como en los tiempos de hoy, ¿verdad? Usted va a un banco, cualquiera que sea el banco, su banco favorito, donde usted tiene sus millones de dólares ahorrados. Usted va al banco, ¿cómo está vestida la persona que le atiende en el banco? Muy presentable, ¿verdad? Con un olor, un perfume ahí, ¿verdad? Agradable. Una atención, hermano, esa gente es porque su trabajo así lo requiere, ¿no? Bien presentable, si son varones, con su corbatita y en fin, todo elegantes ahí. Así me imagino yo a este hombre, este Leví, que dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Pero el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. No le preguntó absolutamente nada. ¿Cómo te va en el negocio? ¿Cómo te va en el trabajo? ¿Te pagan bien? ¿Te dan vacaciones? ¿Tienes aseguranza? No. El Señor le dice, sígueme. No le preguntó absolutamente nada personal o familiar, económico. Simplemente lo llamó. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que todo hombre en el mundo, no importa su capacidad intelectual, no importa la clase de trabajo que desarrolle, es alma que necesita un encuentro personal con Cristo Jesús. Bendito sea su nombre para siempre. En este tiempo, hermano, de la pandemia, ustedes quizás se habrán dado cuenta por los medios, las redes sociales, los medios de comunicación, nos hemos dado cuenta que doctores, enfermeras, policías, hermano, en todas partes del mundo, en medio de una pandemia, han recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador personal. ¿Sí? ¿Lo han visto alguna oportunidad? Hermano, hombres preparados que han pasado años en la universidad, pero que ahora están trabajando en esas áreas, han entendido, hermano, porque ellos han visto que con solamente un virus que ha atacado la vida de la persona, hermano, pasan a la eternidad. Porque la vida sin Dios es una vida de desperdicio. Una vida sin Dios, hermano, no importa el nivel de preparación, no importa el nivel económico, hermano, no importa el trabajo que la persona pueda tener, con solo un virus que le llegue, hermano, ahí se le acabó la vida. Y todo lo que ha ganado, hermano, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve? Fama, dinero, posición, de nada le sirve. Hermanos, allá en Guatemala, un médico que atendía a la tía de mi esposa, le dio el coronavirus y tenía 40 años de edad y murió. Ahora mi pregunta es esta: ¿estaría él preparado para la muerte? ¿Estaría él preparado para el encuentro con Dios? Porque tarde o temprano, hermano, vamos a estar ante la presencia del Señor.
Y ojalá ese médico haya recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador personal. Ojalá, porque eso no lo sé. Pero hermano, se muere el rico, se muere el pobre. Se muere el doctor como se muere el paciente. Todos en un momento dado estamos expuestos a pasar a la eternidad. Lo importante es saber que estamos preparados en el sentido de que sabemos a dónde vamos si es que el Señor permite, hermano, la muerte a cada uno de nosotros, a lo cual no le debemos de tener ningún temor. Hermano, entonces la necesidad mayor de una persona es la salvación. Esta es la primera y fundamental necesidad del hombre. Ahí en Lucas, por favor, acompáñeme a leer en el capítulo 19. Evangelio de Lucas. Oh Señor, gracias te doy por tu palabra. Lucas 19, vamos a leer los versículos. Bendito Dios. Vamos a leer el versículo, el texto es un poquito largo, pero voy a leer solamente junto con usted el versículo 8, 9 y 10. Lucas capítulo 19, versículos 8 al 10. Lea conmigo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién buscó a quién? ¿Zaqueo buscó a Cristo o Cristo buscó a Zaqueo? Repito la pregunta, ¿quién buscó a quién? Cristo fue el que buscó a Zaqueo. No fue casualidad que pasara por ese camino, sino que había un plan ya trazado de parte de Dios, de que también Zaqueo, otro hombre que también tenía una buena posición, que también necesitaba que su alma fuera salva. Así que este es un llamado para todo aquel que, no importa su condición intelectual, económica, su posición, es persona que necesita tener un encuentro personal con Cristo. Aquí, hermano, Zaqueo, dice la palabra del Señor que tuvo ese encuentro maravilloso, porque la palabra de Dios dice en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre, o sea Cristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre y la mujer que no tiene a Cristo en su corazón está perdido. Aunque entre comillas esté gozando de los deleites del mundo, hermano, pero si no tiene a Cristo está bien perdido. Pero Cristo ha venido a buscarlo, y por eso, hermano, nosotros debemos de predicar la palabra del Señor. Usted no sabe si la persona que Dios le pone enfrente suyo es la persona a la cual Dios está llamando, y lo está llamando a través de usted. Lo voy a repetir. Hermano, a lo mejor a la persona que Dios pone en su camino, aunque sea un extraño o una extraña para usted, a lo mejor Dios la quiere llamar a su reino a través suyo. Por lo cual no debemos dejar de compartir las buenas nuevas de salvación, porque Dios llama al hombre a la salvación. Amén. Pero también dice la Escritura que el llamado siguiente, una vez salvo, llama a esa persona a la santificación, o sea, a ese proceso que le mencioné de limpieza. Le voy a decir algo. No puede existir santificación sin salvación. Lo voy a repetir. No existe santificación sin salvación. Ahora, ¿qué significa esto para usted y para mí? Allá afuera, fuera de la iglesia de Cristo, hay mucha gente que se cree santa. Hay mucha gente que se cree buena. Hay mucha gente que dice que le sirve a Dios. Pero aquí la palabra de Dios dice que si no ha sido primeramente salvado, no puede entrar al proceso de santificación. ¿Sabe por qué? Porque el que santifica se llama Espíritu Santo. Porque el que santifica al creyente es la palabra de Dios. Entonces, si una persona no conoce a Cristo,
Si una persona no conoce al Espíritu Santo, si una persona no conoce la palabra de Dios, ¿cómo va a ser santa? ¿Me doy a entender? ¿Cómo va a ser santo? ¿Cómo va a ser pura una persona si no ha sido limpiada o lavada con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo? Pero dejemos que la Biblia nos lo diga. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, aquí hay un versículo maravilloso. Bueno, unos versículos que vamos a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a los versículos del 1 al 7. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Cuando haya encontrado Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer versículo 1 al 7. Bendito Dios. ¿Ya lo encontraron? Bueno, dice la Escritura en el nombre de Jesús: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera como aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios, repita conmigo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Usted sabe cuál es el pecado de fornicación, ¿verdad? No necesito explicarlo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Repita conmigo ese versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Por tercera vez, ¿a qué llama Dios al hombre? A la santificación. Bueno, cuando dice hombre, se supone, estamos seguros que también la mujer, ¿no? Una vez salvo el hombre o la mujer, entra al proceso de la santificación, al proceso de limpieza. ¿Sabe por qué? Porque del mundo, aunque ya somos salvos, pero traemos, hermano, de pies a cabeza, venimos bien sucios. ¿Sí o no? El ser humano, hermano, viene bien sucio. Y no estoy hablando, hermano, de la suciedad externa de la ropa. Aquí se trata de la suciedad que hay muchas veces en la mente. En la mente del ser humano. Hermano, es eso horrible que traemos cuando venimos del mundo. Si no, recuérdese por un momentito, pero luego regreses, hermano. Recuerde por un momento qué era el estilo de vida que usted tenía cuando estaba en el mundo. ¿Cuál era su estilo de vida? ¿Qué pecados practicaba? Entonces no puede uno decir, yo estaba en el mundo, pero era santo. No, eso no concuerda. ¿Por qué? Porque, hermanos, dentro de todos los llamados al reino de los cielos, unos éramos, hermano, ladrones, adúlteros, fornicarios, mentirosos, lasciviosos, hermano, de todo. Entonces, cuando somos salvos, posicionalmente ya somos salvos y tenemos la vida eterna. Pero a partir de ese momento, como dije, empieza el proceso de limpieza. ¿A cuántos Dios les ha cambiado la forma de hablar? Porque muchos de nosotros, nuestro vocabulario antes, hermano, era un vocabulario terrible. De 10 palabras que decíamos, 8 eran horribles, hermano. Oh, hermano, y muchas cosas más. Solamente le pongo como ejemplo eso, ¿verdad? Porque nos avergonzaríamos si mencionáramos todo lo que hacíamos cuando estábamos en el mundo. Entonces, hermano, empieza el proceso de la limpieza de nuestra mente y de nuestro corazón.
de nuestros pensamientos, porque ahí empieza todo. Entonces dice que Dios no nos ha llamado a la inmundicia. ¿Qué es inmundicia para usted? Todo lo malo. Pero como repito, no está hablando de la suciedad de la ropa exterior, no, está hablando de la suciedad en el corazón del hombre. Porque por naturaleza el ser humano es pecador. ¿O no? Por naturaleza, hermano. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Muchos en el mundo, hablando de hombres y de mujeres, pueden tener, por ejemplo, los varones pueden tener hasta 2 o 3 novias a la vez. Y las mujeres también pueden tener 2 o 3 novios a la vez. Y los engaña tan, hermano, de una manera tan tremenda, porque eso es diabólico. Amén. Entonces, hermano, cuando uno viene de ese mundo, el Señor dice: ok, hijo, ok, hija, ya te saqué del mundo, ya eres salvo, ya tienes la promesa de la vida eterna, pero ahora entras al proceso de limpieza. En mi reino eso ya no se hace. En mi reino ahora las cosas son diferentes. Amén. En el reino de Dios todo es diferente. Pero no lo logramos por nosotros mismos, sino que interviene la palabra de Dios, interviene el poder del Espíritu Santo para limpiarnos desde la cabeza hasta los pies. Amén. El estilo de vida que traíamos. Algunos éramos ladrones. No levante la mano ninguno. Antes éramos tramposos. ¿Verdad? Ayúdeme, hermana, ayúdeme. Pero se supone que ahora en el reino de Dios eso ya no lo debemos de hacer. Y si alguno lo está haciendo, tiene que arrepentirse. Porque Dios es tan bueno. Amén. Ahora, amados hermanos, la Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 1, vayamos a la carta Primera de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 13 al 16. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 13 al 16. Cuando lo haya encontrado, dice amén. Bendito Dios para siempre. Dice la bendita palabra del Señor. Primera Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16. Leamos en voz alta. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Amén. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice en toda la manera de vivir, ¿verdad? Porque hay veces, hermano, que hay quienes sí dejan que el Espíritu Santo haga la obra en sus vidas, pero hay áreas que se reservan. Y dice más o menos así: Señor, en esta área no te metas. Aquí eso, mire, te permito que entres a todas las puertas de mi corazón, pero hay una puerta a la cual no te voy a permitir. Ahora, ¿será eso agradable para Dios? Dios, vamos a imaginar que en nuestros corazones hay varios cuartos y varias puertas. Dios quiere entrar a cada habitación de tu corazón. Dios quiere que le abras la puerta de cada habitación, de cada lugar en tu corazón. No tienes que laquear la llave, cerrar la llave y decir: Señor, aquí no, déjame esto, no lo quiero soltar. Porque hay mucho creyente, hermano, que todavía hay algo que no lo quiere soltar. No lo digo por usted, lo digo por aquel que lo está haciendo.
Hay mucha gente que todavía hay algo que no quiere que Dios entre a esa parte, porque si entra, amado hermano, como que se le va a acabar el mundo. Como que se le va a acabar aquello que lo mantiene, hermano, con un pie en el mundo y otro pie dentro del cuerpo de Cristo, en la iglesia. Pero ¿querrá Dios eso? No, Dios quiere que nosotros nos rindamos completamente al Señor. Que todas las áreas de nuestra vida se las entreguemos al Señor. Porque seamos sinceros, aunque Dios ya, hermano, empezó hace mucho tiempo el proceso de santificación para nuestra vida, pero no me diga que no es cierto que a veces tenemos cosas con las cuales tenemos que batallar. ¿Sí o no? Porque el proceso no ha terminado. Alégrese por eso. El proceso no ha terminado, pero déjese moldear por el Señor. Déjese limpiar por el Señor. Déjese, hermano, que el Señor saque todo el cochinero que pueda haber ahí adentro. Perdóneme la expresión, pero creo que así me doy a entender mejor. Hermano, muchas veces hay algo en el corazón que no lo queremos soltar. Pero Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hija mía, tu corazón. Y no se lo va a dar a la mitad, se lo tiene que dar completo. Primera de Pedro 1, versículo 13 al 16 dice, en el versículo 16 al final, porque escrito está. ¿Cómo está escrito? Sed santos, porque yo soy santo. Y me llama mucho la atención el versículo 14 que dice, como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí al Señor? ¿Cuántos hijos obedientes hay al Señor? Como hijos obedientes, no se conformen al estilo de vida de antes. Porque si usted es un hijo obediente, le va a rendir al Señor esa área que todavía no se la ha rendido. Hermano, hay muchos cordones umbilicales que todavía hay que cortar. Usted sabe lo que significa eso, ¿no? Muchos, hermano. Pero si permitimos que el Señor haga la obra, seremos grandemente bendecidos. Entonces dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes, diga conmigo, antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ahora, ¿a qué clase de ignorancia se está refiriendo el apóstol Pedro? Porque antes sí sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿o no? ¿Qué dice usted? Cuando en el mundo estábamos y estábamos pecando, ¿qué cree usted que no sabíamos lo que estábamos haciendo? Claro que sí. Hasta lo planificábamos. Hasta preparábamos el escenario del pecado. No, hermanos, que para eso sí éramos excelentes, ¿verdad, hermano? Nos valíamos de las artimañas y de las mentiras y de todo eso y preparábamos todo, hermano, para caer ahí en el pecado. Pero entonces cuando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, habla de ignorancia, no está hablando de que no sabíamos lo que estábamos haciendo, sino que lo que no sabíamos era, hermano, que a Dios no le agradaba ese estilo de vida. Pero ahora ya lo sabemos. Entonces no lo tenemos que hacer otra vez lo que hacíamos en el mundo. Ahora, el tercer llamado que Dios hace, primero a la salvación, ya somos salvos. Segundo, santificación, estamos en el proceso, ¿sí? ¿Qué tanto ha avanzado ese proceso en su vida? ¿Qué tanto ha avanzado el proceso de santificación en su vida? ¿Qué tanto ha avanzado el proceso de limpieza de su mente y de su corazón? ¿Qué tanto ha avanzado en el proceso de cambiar ese carácter? Ay, hermano, porque la verdad, hay unas personas que tienen un carácter, hermano, terrible. Como dijo un paisano, de mecha corta, ¿verdad? Solamente le prendían fuego y explotaba. ¿Verdad? ¿Qué tanto ha avanzado el proceso de santificación en nosotros en cuanto a nuestro hablar?
en cuanto a tomar control y dominio de nuestra lengua. Porque usted sabe, Santiago dice que la lengua es un miembro pequeño que Dios ha puesto en nuestros cuerpos, pero es capaz de ocasionar un gran incendio. Oh, la lengua es peligrosa, hermano. Muy peligrosa. Y hay que tenerla sujeta al Espíritu Santo. Hay que tener sujeta la lengua, hermano, porque puede causar muchos males, dice el apóstol Santiago. Muy bien, el llamado al servicio. Hermano, ya en esta área del servicio, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en el servicio al Señor? Se lo voy a decir de una vez. Lo primero que el cristiano debe hacer ya en este llamado al servicio es ganar almas. Ganar almas. Repito, ganar almas. Marcos capítulo 16. Vamos a leer lo que nos dice el evangelista Marcos en el capítulo 16 y el versículo 15 y 16. Dice el evangelista Marcos, son palabras de Jesús, por supuesto, porque fue Marcos el que lo registró, pero es la palabra de Jesús. Marcos 16, 15 y 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Ahora, esta es la gran comisión que Dios le da a la iglesia en el mundo entero. Voy a hacer un resumen breve. Primero, Dios nos ha llamado a la salvación, ¿verdad? Segundo, nos ha llamado a la santificación, es decir, a la limpieza, a la pureza en todo nuestro ser. Tercero, también nos llama al servicio. Y en ese servicio, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ganar almas. El Señor le dio la gran comisión a los apóstoles porque ellos ya eran salvos, estaban en el proceso de la santificación, pero ahora tenían que ganar almas. Entonces dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Bendito Dios para siempre. Una pregunta a su corazón. Desde que usted es cristiano, desde que usted aceptó a Cristo en su corazón, ¿ha ganado por lo menos una alma para el Señor? ¿Por qué pregunto esto? Porque, hermano, ese es el deber de todo creyente. Ese es el deber, y usted no necesita, amado hermano, nada más que compartir su propia experiencia del encuentro con Dios. En tres partes sencillas. Primero, ¿cómo era su vida antes? Cuando estaba en el mundo. Segundo, ¿en qué momento de su vida es que Cristo llegó a usted? Lo alcanzó, lo llamó. Y tercero, ¿cómo es ahora su vida? Ahora que tiene a Cristo en su corazón, la transformación. Amén. Tres cosas sencillas que usted tiene que usar. Dar testimonio, decir cómo era antes, en qué momento llegó Cristo a su vida y cómo ahora su vida tiene significado. Su vida tiene sentido. Amén. Espero que usted sepa que su vida tiene sentido. No estamos aquí para medio pasarla, hermano. Hay mucha gente que dice, cuando se le pregunta, hey, ¿cómo estás, hermano? Pues aquí sobreviviendo. Hermano, aquí estamos dando mal testimonio cuando decimos aquí sobreviviendo. Hermano, el creyente no tiene que estar sobreviviendo. El creyente tiene que estar, hermano, bendecido grandemente para la gloria de Dios. Pero sobre todo, hermano, peleando la buena batalla de la fe y, si es posible, hermano, cumpliendo con la gran comisión de ganar almas para Cristo. Amén. Primera de Corintios, y esta va a ser la última cita que le comparto. Primera de Corintios, capítulo 9. Veamos la experiencia de un siervo de Dios que usted lo conoce por la Biblia y que fue primeramente salvo
entró al proceso de la santificación, pero también fue llamado. Y fue llamado para ganar almas, para servirle a Dios. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 al 22. Es la vida de Pablo. Dice: pues si anuncio el evangelio, lea conmigo en voz alta, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Oh, bendito Dios. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ¿cómo se debe hacer esto? De buena voluntad, recompensa tendré. Aleluya. Bendito Dios. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho, ¿qué dice? Siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. 22. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Ah, qué lección, hermano. Esta es una cátedra del apóstol Pablo para los creyentes de hoy. ¿Cuántos reciben esa enseñanza de Pablo? Hermano, eso es una cátedra del apóstol Pablo para nosotros. Esto es a nivel de universidad, hermano. Oh, hermano, como Pablo, él dice que se hizo según la condición de cada persona, con tal de ganarlos. Amén. Con tal de ganarlos para la gloria del Señor. En 30 segundos, 3 llamados que Dios hace al hombre: a la salvación, ¿qué más? A la santificación, y tercero, al servicio a Dios. Cristo usó la vida de Pablo. Primero lo llamó. ¿Se recuerdan del llamado de cuando lo llamó a la salvación? Cuando iba camino a Damasco a llevar cautivos a los cristianos. Ahí tuvo el encuentro personal con Cristo, fue salvo. Inmediatamente entró el proceso de santificación. 3 días de ayuno, de entradita de una vez al evangelio. 3 días de ayuno. Otro varón allá en la ciudad donde llegó, oró por él, recibió la vista y también recibió el bautismo con el Espíritu Santo para poder ser un ministro del evangelio. No hemos sido llamados a ser famosos, no hemos sido llamados a ser millonarios, hemos sido llamados a ser siervos del Dios Altísimo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por la palabra? Transformando Vidas fue presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción. Nuestros servicios: domingo 9 de la mañana y 7 de la noche, martes y viernes 7 de la noche. Estamos ubicados en el 4425 East Stuart, Suite 114, Las Vegas, Nevada, 89110. Hace esquina con Lamp Boulevard. Teléfono 702-318-1635. 318-1635.